Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta compartir lo que leen. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Nuevamente estamos con ustedes, felices de regresar, de que nos estén escuchando. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de la felicidad y hay mucho que decir acerca de la felicidad y hay autores que nos han hablado de la felicidad, pero hoy tenemos a uno muy especial. Y antes de seguir hacia el libro, hacia el autor, les recordamos que nos visiten en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Entre Libros, Mate y Café. Y nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, si tienen algún libro que quieren que comentemos, que platiquemos, si quieren hacer alguna participación, ya hemos tenido aquí como invitado a un seguidor. Y hoy también está con nosotros, desde luego, Javier. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, gracias. Desde luego. Oye, qué bien te salió eso, ¿eh? Pero bueno, está bien. Pues bueno, va a ser un temazo. Yo creo que tenemos uno de los libros más trascendentales y más hermosos y atractivos que se puede recomendar en la literatura. Yo creo que estas cosas de la felicidad, la verdad es que a veces no tenemos un concepto claro, ¿no? A veces cuando ya tienes casi todo, resulta que no, de todo modo no eres feliz y te hacen falta más cosas. Y este es un libro donde alguien piensa que la felicidad se la pueden dar según su punto de vista y ya veremos que no. Vamos a hablar de un libro que se llama, y seguramente muchos lo conocen porque incluso está en los programas escolares, que es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que en realidad se llamaba Aldous Leonardo Huxley. Y él era británico, fue un escritor británico que nació en 1894 y muere en 1963. Y bueno, esto nos habla que vivió 69 años, donde él fue muy prolífico. Un autor que emigró a Estados Unidos, un escritor, filósofo, pero que además tenía una familia de hombres de ciencia. Había muchos biólogos ahí en su familia, su padre, su abuelo, y cabe destacar a su mamá, Julia Arnold, una de las primeras mujeres que estudiaron en Oxford, ni más ni menos. También tenemos, él tuvo algunos hermanos, Julián, Trevenant, Margaret, y de hecho uno de sus hermanos, Andrew Huxley, es premio Nobel de Medicina. Y bueno, de él hay mucho que platicar porque tuvo una vida, pues digamos que extensa. 69 años no son pocos. Y algo que sucedió a sus 16 años es que queda casi ciego, y eso hizo que cambiaran muchas cosas en su vida. Él aprende a usar el sistema Braille, se casa con una mujer belga en 1919. También tenía un seudónimo con el que escribía algunas veces y se ponía como Autolycus. Le gustaba mucho viajar, era soñaba con viajar, le gustaba, y también tenía una parte que le gustaba mucho el misticismo, le encantaba todas estas cosas místicas, toda esta filosofía un poco oriental. Vivió en Estados Unidos y tuvo la oportunidad de conocer a Chaplin, a Greta Garbo, en fin, que una vida sumamente prolífica.
¿Y qué nos cuentas tú de este autor y de este libro, Javier? No, bueno, es de mis autores favoritos junto con, yo creo, con Julio Verne y H.G. Wells. Yo creo que de los innovadores de la ficción, de la crítica, Aldous Huxley es para mí uno de mis pilares de imaginación, porque todo esto que te narra, no solamente en este libro, en muchos libros más que tiene, que son bastante interesantes. Lo que pasa es que este es lo más trascendental, ¿no? Esta forma de este libro, que es una distopía, finalmente, donde hay una serie de críticas tanto al estado social, a la forma en que parecía que el mundo se iba a reordenar, ¿no? Yo creo que Aldous Huxley es uno de estos visionarios, a pesar de la ciencia ficción, realmente no estuvo tan lejos. Hoy por hoy, de alguna manera, estamos viviendo algunas cosas que él estaba marcando, ¿no? Parece ser que hoy el poder del dinero va demarcando mucho más la condición social, los estratos sociales, cada vez se abre más la brecha, ¿no? Pero finalmente es una obra, creo yo, un poco visionaria, pero siempre muy, muy interesante. Claro, y bueno, algunas personas a lo mejor se están preguntando qué es esto de distopía. Distopía es una sociedad imaginaria bajo un poder totalitario. Ese es el concepto de distopía que se maneja en este libro, en el libro de Un Mundo Feliz. Y es un libro que nos habla acerca de lo que sería la tecnología reproductiva. A lo mejor hoy ya estamos familiarizados con lo que es la inseminación artificial, muchas formas de buscar la reproducción asistida, que así se llama, reproducción asistida. Y este autor ya desde aquellos tiempos veía y proponía una sociedad basada en esa reproducción asistida, y es el reflejo de una supuestamente de una sociedad feliz, de una sociedad donde se planea y se lleva a cabo desde la reproducción humana el planificar todo, cómo va a ser su vida, qué se van a dedicar. Es como un mundo ideal, un mundo donde, como todo está planificado, como todo está tan manipulado de tal forma que nada falte, pareciera ser que eso llevaría a la sociedad a ser feliz. ¿Crees que así sería? No, nada más absurdo. Esta es tan utópico, irónico. No puedes eliminar el conocimiento, la creatividad de la gente, ¿no? Y aunque en esta perfección que busca el Estado mundial, donde pues de alguna manera se va a eliminar la familia, la diversidad cultural, la religión, el pensar libremente, hay veces que creo yo que en algunos lugares parece que ocurriera, ¿no? Pero finalmente estos mecanismos que tiene, que se mencionan en el libro, por parte del Estado mundial, el condicionamiento de los niños, el sistema científico de castas, que esto es bien importante, porque en el libro la gente se clasifica desde los alfa, los beta, los gamma, los delta, los epsilon. Toda esta gente se estratifica perfectamente la sociedad para que cumpla funciones determinadas sin la posibilidad de mezclarse, hasta que por ahí aparece un salvaje, ¿no? Que es el que viene a ser generar el conflicto entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Y esta forma que tiene este libro de ver, yo por eso lo digo, es un libro muy visionario. Hoy por hoy hay estados que quieren deshumanizar a la sociedad mediante imposiciones que pues la verdad no pueden ser seguidas, ¿no? En el caso de los protagonistas, Bernard Marx y Lenina Crow, que finalmente son tomados por Karl Marx y por Lenin. Es una cuestión que manejaba mucho Aldous Huxley, ¿no?
este estado de mecanización, de fabricación en serie que pretendía el Estado mundial. Él lo hace muy, muy, muy similar, tomando el ejemplo de Henry Ford, que a principios de siglo él empieza a mecanizar y a crear las fábricas de fabricación en serie. Y yo creo que el punto clave de Aldous Huxley es que de todo lo que está pasando a su alrededor, del mundo en el que está inmerso, como tú lo decías, viaja tanto, que conoce tantas diversidades, plasma en esta obra, yo creo que todo ese tipo de cosas, ¿no? La parte humana deshumana y la parte de la industrialización que a principios del siglo pasado inicia en todo su apogeo, ¿no? Y que hoy por hoy no termina. Hoy lo vemos tan simplemente en que cada año, cada 6 meses, un teléfono celular como cambia al otro y al otro y al otro. Es un consumismo sin límite. Sí, de hecho yo recuerdo que una de las cosas que me impactaba mucho cuando leía este libro, que bueno, lo leí en la adolescencia prácticamente, y esta parte del cine, de un cine sensorial, de un cine donde podías experimentar lo que se vivía en la pantalla. Y pues ahora lo vemos con estas salas 4D y donde te generan una atmósfera que te recrea las sensaciones que se están viviendo en la cinta que estás viendo. Y así como eso tuvo otras cosas que te expresa ahí, que parece que ahora estamos llegando a ese punto. Lo que sí es que yo creo que pues ni en el texto ni esa forma de ver la organización de la vida desde su concepción garantiza ni podría garantizar la felicidad. Creo que también este libro es una crítica a la sociedad consumista y capitalista. Ya lo vemos desde el nombre que le puso a los personajes, que él tenía una tendencia hacia los socialismos, y desde luego que se ve muy notorio en este libro esta crítica. Y también desde el título a mí me hace pensar y cuestionarme acerca de la felicidad. Pareciera que es una de las cosas que el ser humano siempre estamos corriendo atrás de la felicidad y buscando los satisfactores o las necesidades que nos lleven a alcanzar esa felicidad. Y bueno, podríamos hablar que la felicidad es una emoción que se produce en un ser consciente. Sobre todo cuando llega el momento de una conformación, cuando llega un punto en el que ya tuvo logros, ya consiguió un cierto bienestar y ya consiguió algunos objetivos. Hugo Sánchez, un académico de la UNAM, hablando acerca de la felicidad, nos dice que hay que aceptar que es un concepto que debemos construir para intentar disfrutarlo en el momento que aparezca. Entonces, si en este libro estamos viendo que todo está planificado, es en qué momento vivir de esta manera nos va a permitir o podría permitir a una sociedad construir estos momentos y captarlos justo en el momento que aparecen. También Paulina Rivero, otra investigadora de la UNAM, a ella comentando igual acerca de la felicidad, dice que para el taoísmo la felicidad se encuentra cuando la persona sabe conformarse, cuando se percata de que está bien con lo que tiene y no necesita más, porque la felicidad está dentro de uno mismo. ¿Cómo ves estos conceptos de felicidad? Excelente. Y otro egresado de la UNAM, Javier Estrada, dice acá que ves que mencionaste puros colegas de la UNAM, pues es que realmente la felicidad es un proceso, no es un momento, no es un instante, es un proceso. No significa y no es lo mismo que todo el día estés alegre y contento. No, eso no es la felicidad. La felicidad
para mí es que seas sereno, seas pleno. Y esto no significa que eches por borda pues todo lo que tenés que hacer todos los días, trabajar, porque el sustento pues no se gana estirando la mano. Hay que hacer las cosas, pero yo creo que la felicidad no se puede planear, se construye, y se construye desde vos para ti, y esa se puede expresar. Muchas veces podemos ver no vamos lejos, los niños son felices, tú los ves que juegan con una caja de madera o hacen una pelotita para jugar al fútbol con un papel, son felices. Así es. Su posición es ser feliz. Sí, claro. Y regresando al libro, vemos que algo que también llama mucho la atención es esta parte de lo que sería la reserva salvaje. En algún momento de este libro, los personajes principales viajan a la reserva y conocen a John el Salvaje. Y resulta que esta parte de la reserva salvaje está principalmente ubicada en lo que sería América del Sur, y en alguna región de Nuevo México. Y es muy interesante porque ahí también vemos datos como que pues no rebasan los 2 millones de habitantes, esta cuestión de que están divididos en clases, en fin, es una situación que llama la atención como, bueno, a mí me llamó la atención que en algún momento, cuando se descubre América, bueno, pues también se veía como un territorio salvaje, y creo que muchos años después se sigue viendo, incluso hasta en visiones de futuro, como una región salvaje. Sin embargo, se ha dicho también que los mexicanos somos de los más felices del mundo. Y bueno, también lo que sería la felicidad es un fenómeno que se ha estudiado, y hay unos datos interesantes. Por ejemplo, el 20 de marzo se fue declarado por la ONU como el Día Mundial de la Felicidad. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Ustedes sabrán cada quien cómo pasar ese día y cómo buscar la felicidad. Y bueno, también llama la atención que en 2015 igual esta organización establece 17 objetivos de desarrollo sustentable para eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y proteger al planeta. Esto con fines de que la humanidad sea mucho más feliz. Regresando al libro, Javier, ¿qué más nos puedes contar? No, yo creo que este es uno de esos libros muy bien trabajados donde justamente los cambios del nuevo siglo, en este caso el siglo XX, le dan esa pauta a Aldous Huxley, ¿no? Esta forma ahora de hacer todo en serie, todo sistemático, que rebasa precisamente el ingenio, la capacidad de asombro de la humanidad. Se plasma mucho en este libro, ¿no? El Estado quiere gobernar, eliminando sobre todo las cuestiones de sensación de la gente, ¿no? Esta creación de castas que hoy por hoy lamentablemente se siguen marcando tanto, ¿no? Puedes ver una zona residencial de todo lujo y pasando ahí algunos metros, lugares sin llegar a una pobreza extrema así de un nivel mucho menor, ¿no? Tal vez como idea no es mal que la gente esté bien, que viva mejor, pero no en razón de destruir al ser humano. El ser humano no son máquinas. Las máquinas sí las puedes hacer como tú digas, y van a obedecer y hacer lo que tú digas, o con un on, off y un on, prenden y apagan. El ser humano no. El ser humano, por naturaleza, siempre va a tender a buscar algo más, a crear, a moverse, porque eso es lo que ha hecho que la humanidad llegue hasta donde estamos, moverse. Y sobre todo, así como lo hemos dicho en otros programas, como en el amor, la humanidad necesita libertad.
Claro, definitivamente la visión que nos da en este libro Huxley es este control no solo de las cuestiones económicas, sociales, sino también de las emociones. Y cuando hablamos de emociones, hablamos de miedo, de afecto, de tristeza, de enojo, de alegría, y eso es... todas esas emociones, que son las básicas, no es tan fácil controlarlas porque son reflejo. Por ejemplo, el miedo tiene como objetivo la protección, que en algún momento nos mueva a que nos protejamos de algún peligro. El afecto crea la vinculación entre los seres humanos. La tristeza nos mueve al retiro, a alejarnos de aquello que nos está conflictuando y nos genera este sentimiento de tristeza. El enojo nos ayuda también para la defensa, un enojo controlado en el que si alguien nos está agrediendo o alguna situación nos está haciendo molesta, nos mueve a que nos retiremos, nos mueve a defendernos, a defender nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestro bienestar. Y claro, la alegría nos vivifica. La alegría es como ponernos batería de nuevo. Cuántas cosas, cuando estamos muy alegres, lo primero que hacemos es brincar, es sonreír, es emocionarnos. Y evidentemente en este libro pues vemos que ese afán controlador de una sociedad, de los seres humanos, en realidad es prácticamente imposible. Yo creo que no es posible lograrlo y no debería ser. No debe, porque precisamente lo hemos estado comentando. La razón por que el ser humano llega hasta aquí es por esa toma de decisión de hacer o no hacer. Hoy cada uno de nosotros podemos decidir nuestro siguiente paso, y no alguien te lo puede imponer. Ya lo hemos visto, los gobiernos totalitarios, llámese Egipto, Roma, los nazis, no funcionaron. Inclusive el mismo marxismo-leninismo, hemos descubierto que fue una utopía, ¿no? Eso no existe. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan variado como cantidad de personas existan, y cada una, en cada latitud, en cada raza y en cada cultura tiene una necesidad diferente de vivir. Por lo tanto, no podés encajonarlos y hacerlos que obedezcan una orden tal cual. No lo creo. Me parece un libro donde es un muy buen ejercicio para la mente, para que podamos examinar y darnos cuenta qué tan valioso es lo que tenemos, que es la libertad de pensamiento, la libertad de moverte, la libertad de hacer. Esto yo creo que es una muy buena motivación a una introducción hacia nosotros mismos. Claro. Y este tema de la felicidad no fue algo nuevo que apareciera con este libro. De hecho, lo vemos a lo largo de la historia del hombre. Ya los griegos venían pensando en esta situación. Aristóteles, por ejemplo, nos habla que la felicidad es lograr la autorrealización y alcanzar metas. Y esto nos lleva a lograr un estado de plenitud. Y había otra corriente también en Grecia que eran los seguidores del cinismo. Ellos decían que todos llevamos dentro los elementos necesarios para ser felices y autónomos, seguir una vida sencilla y acorde con la naturaleza. Pero también había otra parte que eran los estoicos, que ellos nos decían que uno se debe adaptar o debe ser ajeno a las comodidades materiales. Epicuro, por ejemplo, decía que la felicidad significa experimentar placer físico e intelectual, huyendo del sufrimiento. Claro, evitando excesos, una postura un poquito más hedonista. Y vemos que entonces ya desde ¿dónde viene este afán, este deseo? Pareciera que es algo innato en el hombre, el buscar la felicidad, pero también buscar los mecanismos, los medios para lograr esa felicidad. Sin embargo, creo que eso no es sencillo, no es algo que se pueda conseguir de manera sencilla.
Y también hablando de la felicidad, pues hay algunas posturas. Por ejemplo, hay gente escéptica que te puede decir, no, la felicidad no existe. O están algunos limitados que te dicen, sí, sí existe, pero solo son momentos. O los optimistas, aquellos que te dicen que sí existe y que se puede conquistar. No, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay tantos conceptos como cabezas de personas hay. Yo creo que aquí no puedes generalizar. Me parece que hay como que de alguna manera un cierto estándar de cosas que a lo mejor nosotros podemos seguir, ¿no? El dinero no es la felicidad, pero sí te ayuda a estar relajado. Tienes un trabajo, eres afortunado y cosas así, ¿no? A veces yo creo que vamos a dejando pasar esos momentos de felicidad, pensando en otras cosas que nos están distrayendo. Para mí, yo creo que hasta a lo mejor sentarte a ver alguna serie o tomar una soda, un mate, un pan, eso es un motivo de felicidad. ¿Por qué no? O sea, la vida no es tan trágica, la vida tiene más cosas lindas que detestables. Yo creo que cada pensador ha llevado a sus escritos su concepto de felicidad, pero no aplica para todos, aplica el de vos, el tuyo es el único que vale, y además no puedes anular el sufrimiento, porque es donde más aprendes. Del sufrimiento y la decepción es donde se aprende, no de otro lado. Nadie Claro. te viene a decir las reglas para hacerlo. Sí, de hecho, bueno, si quisiéramos en algún momento conceptualizar la felicidad, pues tendríamos que tomar algunas cosas en cuenta, ¿no? Primero que es un estado subjetivo, lo que decías, o sea, depende de la percepción de cada quien y de cómo experimenta diferentes situaciones que vive, y entonces le producen esta sensación de felicidad. Por eso se dice que es un estado subjetivo. Sí puede ser provocado por diferentes cosas o situaciones dependiendo del significado que cada persona le confiera a esto, porque hay cosas que a ti te pueden hacer feliz que a mí no, o al revés, situaciones, elementos, objetos, lugares. Así que sí hay cosas que te pueden provocar la felicidad, pero va a depender de la conceptualización de cada quien sobre esas cosas. Y puede ser un estado que te dure y puede ser un estado también no duradero, efímero. En fin, es complicado hablar esto es complicado y no hablar acerca de la felicidad, porque creo que depende mucho, efectivamente, como la mayoría lo dicen, depende mucho de cada ser humano. Yo les quiero recomendar un pequeño documental que encuentran en YouTube que se llama El hombre más feliz del mundo, de Matthew Ricard. Él fue un biólogo molecular y bueno, él dice que el altruismo y la aceptación del presente lo llevan a la felicidad. Véanlo porque en algún momento se hicieron estudios acerca de esta persona, se midieron sus ondas cerebrales y todo esto para determinar que era el hombre más feliz del mundo. Y resulta interesante. Seguramente no todos podemos ni queremos hacer lo que él hizo, pero resulta interesante y ahí se ven algunos conceptos muy importantes acerca de la felicidad y del ser humano. Y fíjate, es curioso, se sigue buscando la fórmula perfecta para la felicidad. Es como cuando el emperador Qin trataba de encontrar la fórmula para la vida eterna, ¿no? Y no, pues se murió de todos modos. Pero bueno, y bueno, Aldous Huxley, nada más quisiera, aparte de este libro, de verdad hay otros libros muy, muy buenos. La danza de sátiros, Mono y Esencia, El tiempo debe detenerse, ese es muy buen libro. Yo creo que de verdad échase un clavado a toda la literatura de Aldous Huxley, les va a gustar, les va a encantar, tiene muchas cosas muy interesantes.
Ok, pues nos quedamos con estas recomendaciones. Les agradecemos a las personas que nos han escuchado. Estamos aquí desde Switch Podcaster creando este contenido para ustedes que espero les haya resultado de mucho interés. Y les recuerdo, búsquenos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café y nos escuchamos la siguiente semana. Recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.